Buenos días. En los próximos minutos vamos a abordar el tema de los principios básicos de la elastografía. Este tema y los que a mí corresponde en este curso los hemos dado ya en otras ocasiones. Sin embargo, pues considero que es fundamental estar retomando esto, porque lo que veo en el día a día con los muchachos con los que estoy con ellos en su etapa de formación, veo que esto puede ser un poco más complejo y se tiende mucho a olvidar o a cometer errores que a la hora de tomar los estudios con elastografía. Así que considero que el hecho de que esta plática ya la hayamos visto antes no está de más, porque veo que en realidad la elastografía, digamos, todavía no ha tomado ese camino que debe de tomar, esa técnica ya depurada y bien hecha para poder hacer estudios diagnósticos y de calidad. Y pues bueno, debido a las nuevas tecnologías, pues la imagenología de nuestra especialidad ha cambiado y día a día siempre hay innovaciones, siempre hay nuevos protocolos en todos los métodos, ultrasonido, resonancia, tomografía, etcétera. Y pues el ultrasonido no se queda atrás y pues para muchos la imagenología pues, es vestir a la moda, ¿no? Es la imagen, ¿no? ¿Cómo me ve la gente? Si debo llevar un traje de tal color o no, a una fiesta que es de tarde o noche, o si es en un jardín o no. Para otras personas, la imagenología es la imaginación, es el pensamiento, es la innovación, es el crear nuevas cosas que pues al final del día llevan a un mejor desempeño de la vida diaria en nuestras actividades humanas. Y para otros como nosotros, la imagenología es igual a medicina. Y pues aquí vemos una imagen con una fractura en el cráneo que para alguno de mis colegas también imaginó que parecía un delfín, ¿no? Entonces, digamos, esa es la imagenología. Para mí, la imagenología, que es lo mismo que medicina, es aprovechar estas tecnologías. Esto es bien importante porque muchas veces llegan a nuestros servicios equipos que están dotados de recursos novedosos y por flojera quizás aprender, no los usamos y si no los usamos, no lo aprendemos nunca y si no lo aprendemos, pues nos vamos a ir quedando siempre atrás. Por eso, digamos, los exhorto a que, pues, si su equipo tiene elastografía, pues empiecen a usarla. Nosotros la estamos usando prácticamente para todo musculoesquelético, tiroides, hígado, etcétera, etcétera. Y pues vaya, nunca podemos dejar de hablar de ultrasonido sin la clásica y ya muy trillada, pero importante parte de las ventajas del ultrasonido. Y la primera de ellas es que el ultrasonido no tiene radiación. Por lo tanto, es inocuo y se puede hacer cuantas veces sea necesario sin producir ninguna alteración. Si acaso, pues, como es bien sabido, el ultrasonido puede provocar calor en los tejidos, pero con las frecuencias que utilizamos nosotros es realmente imperceptible. Aquí tenemos un caso donde vemos la ventaja del ultrasonido, aunque se hizo la tomografía, el ultrasonido fue el que dio el primer paso. Es decir, hicimos una ecografía en un paciente que tenía enzimas hepáticas elevadas después de que había estado estable de un trasplante hepático. Hicimos la ecografía y detectamos velocidades de flujo en la arteria hepática, pues por arriba de los valores normales de más de 280 centímetros sobre segundo. Y no solo eso, sino que después del sitio donde había esta gran velocidad de flujo, pues lo que vemos es que disminuye la velocidad y el patrón espectral se vuelve de muy baja resistencia, bifásico y con un patrón en tardus pardus. De aquí, pues digamos, no hay duda que lo que encontramos es una estenosis de la anastomosis del hígado trasplantado, que se confirma
en la tomografía, como se ve en esta imagen que estoy señalando allí, una estenosis. Otra de las ventajas, y además esa estenosis que les acabo de comentar, de ahí se hizo la tomografía, hablamos con el doctor Arellano, que está en hemodinamia, y el paciente bajó, y cuando regresó a piso, ya tenía un stent y se corrigió la estenosis, y todo porque el ultrasonido la detectó. Otra de las grandes ventajas del ultrasonido es el uso del medio de contraste con eco realzador o micro burbujas, que nos ayuda a detectar neoplasias y además no detectarlas, sino también a estudiarlas para ver si es una neoplasia maligna o benigna. También la ecografía se asocia a una fusión de imágenes y, por ejemplo, aquí vemos de la tomografía y con eco realzador estamos viendo que esa masa que se ve en el hígado se puede ver también en el ultrasonido, y no solo eso, sino que se puede administrar medio de contraste. Este medio de contraste está indicado más que nada en pacientes que por alguna razón pues, son alérgicos o nefrópatas y no se puede hacer la tomografía con contraste. Es otra gran ventaja del ultrasonido, el contraste y la fusión de imagen. Y por supuesto el Doppler, en el que pues podemos identificar y medir los flujos de arterias, podemos ver si alguna lesión focal que ocupa espacio es de origen vascular o no, como en este pseudoaneurisma, y nos podemos dar también mucha información de la hemodinamia de los tejidos y de los trayectos vasculares. Y pues la otra gran ventaja del ultrasonido, que pues es relativamente nueva, ya lleva muchos años esto en el mercado, es la elastografía, que a su vez se subdivide en varios grupos, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, se puede utilizar en el músculo esquelético, como en esta imagen, del tendón supraespinoso, donde pues se ve una zona hipoecoica que corresponde a un desgarro parcial del tendón y que se ve claramente cómo la rigidez del tendón cambia en el sitio de el desgarre. Y me pueden decir que pues aquí ya lo habíamos visto en la escala de grises, pero la ecografía junto con la elastografía confirma y fortalece el diagnóstico de un desgarre. También tenemos una otra que es semicuantitativa y por último la elastografía de ondas de corte, que de todos estos temas estaremos hablando más adelante. Aquí hay algo muy importante que hay que saber en cuanto a los principios de elastografía. Y pues la elastografía no es otra cosa, o está basada en que los tejidos que tienen, todos los tejidos tienen la capacidad de deformarse. Y cuando se deja de aplicar esta fuerza, pues estos tejidos regresan a su forma original cuando se deja de presionarlos, como se ve en este esquema. Y no solo eso, sino que son menos rígidos los tejidos sanos en comparación, por ejemplo, con una neoplasia. Otra de las cosas que tenemos que entender es cómo se define la fuerza. Y la fuerza no es otra cosa que la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento, o dicho de otra manera, es la acción capaz de producir cambios en el movimiento de una estructura o cuerpo. También la rigidez, que se define como la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de la fuerza o fuerzas externas que actúan sobre la superficie. Es decir, la rigidez es la capacidad de no deformar. O sea, yo aplico una fuerza y la rigidez es que antes de que está la fuerza, no se deforma la estructura a la que se le aplica la fuerza. Y finalmente la elasticidad, que es la propiedad de un cuerpo sólido a recuperar su forma cuando ésta cesa la fuerza que se lo altera. Es decir, primero la rigidez es
antes de que logres deformar ese cuerpo, y la elasticidad es cuando lo deformas y después de que regresa, le quitas la fuerza, regresa a su forma original. Y estos son los principios básicos que utilizamos para poder hacer nuestros estudios de elastografía en el cuerpo humano. Además de esto, también se aplicó un módulo de Young, que es un modelo para medir cuantitativamente la rigidez de los tejidos y se expresa en unidades de presión, que es kilopascales. La fórmula es: la elasticidad es igual a la fuerza entre la deformación. Esto es importante conocerlo porque dependiendo de esta fórmula vamos a poder saber por qué hay algunos tipos de elastografía en la que no podemos tener unidades cuantitativas. Sin embargo, pues ahora, pues finalmente el heat wave no es otra cosa que ondas de corte del sonido, y desde mi punto de vista debemos de utilizar los metros por segundo en lugar de los kilopascales. Sin embargo, digamos, está muy metido en el ámbito clínico los kilopascales. Y pues a grandes rasgos este es un mapa o un resumen de los tipos de elastografía que se utilizan en medicina. Y pues el primer tipo es la elastografía por compresión, que hay dos tipos: la tipo manual, en la que con nuestras manos, realizamos la compresión a través del transductor para deformar los tejidos. Y pues la otra manera es mediante la fuerza de radiación acústica. Y por el otro lado tenemos la elastografía por ondas de corte, que a su vez se subdivide en tres grupos, que es la 1D, o transitoria, que utiliza fuerza mecánica, y la de un punto, y la 2D, que utilizan la fuerza de radiación acústica, como veremos en las siguientes diapositivas. Y aquí pues tenemos qué pasa cuando la elastografía que tenemos es por presión, la que aplicamos de manera manual, nosotros con el transductor. Entonces tenemos el transductor y a la hora de aplicar la fuerza, pues lo que estamos haciendo es deformar los tejidos. Y esta deformación nos produce información que se representa ecográficamente con un mapa de color. Otra manera de hacer elastografía por presión es utilizar los movimientos fisiológicos, por ejemplo, del corazón o de la respiración, que condiciona el desplazamiento de los tejidos, los deforma, y esto puede producir información, insisto, en un mapa de color como es el que estamos viendo en esta imagen, donde, digamos, el movimiento que están viendo allí es porque con el transductor estamos haciendo la compresión. Aquí tenemos esta barra que si es verde quiere decir que ya tenemos una calidad aceptable para la medición de lo que queremos hacer. Y es una medición cualitativa porque lo único que tenemos es un mapa de color que dice, aquí por ejemplo, en este equipo lo blando es azul y lo más duro es rojo. No todos los equipos tienen este mapa, así es que cada vez que lo hagan tienen que familiarizarse con el equipo en donde están realizando esto. Y la elastografía por presión tiene varios métodos para poder utilizarla adecuadamente. Y son tres. Uno es sin compresión, la técnica es sin compresión, con mínima compresión y con compresión significativa. La elastografía sin compresión, o sea, digamos, así se llama la técnica, pero es aquella que es con compresión manual, es que poner el transductor en una porción vertical y apenas tocando la piel, y se aprovechan los movimientos mínimos tanto del operador como del paciente para obtener el mapa de color y de allí obtener, digamos, los diferentes rangos de la rigidez de los tejidos que queremos explorar. Y se utiliza más que nada para lesiones muy superficiales. Por ejemplo, lesiones cutáneas o subcutáneas principalmente. Este método
nos fue útil. Alguna vez hicimos un protocolo con los dermatólogos de tumores de piel y pues aplicamos la elastografía con este método. La elastografía por presión también tiene otra técnica que es la mínima compresión. Es decir, ponemos igual el transductor vertical apenas tocando la piel, pero hacemos movimientos vibratorios de 1 milímetro de profundidad y más o menos cada segundo. Y pues esto también se utiliza para lesiones de poca profundidad. Y la tercera técnica para hacer elastografía por presión es la compresión significativa. Lo mismo que en las dos técnicas anteriores, el transductor vertical apenas tocando la piel y haciendo movimientos vibratorios, digamos, del doble de fuerza de la técnica de mínima compresión, porque ahora hacemos presión aproximadamente 2 milímetros y sigue siendo cada segundo. Aquí a veces nos preguntamos cuál vamos a usar en este paciente y pues la respuesta es utilicen siempre las tres, porque hay veces que una u otra técnica, aunque aquí dice para lesiones más profundas o menos profundas, no funciona. Entonces utilicen las tres siempre y van a ver que van a encontrar en muy poco tiempo cuál es la mejor manera de hacer esta exploración. Pero sí teniendo en mente que existen estas tres posibilidades para hacerlo bien. Y pues aquí tenemos los mapas de color de los que habíamos hablado antes. Esta imagen del tendón supraespinoso que ya habíamos visto antes, donde se confirma la presencia de un desgarre, la elasticidad pues y la rigidez de un nódulo tiroideo y también aquí de un ganglio linfático, que por ejemplo aquí tenemos este ganglio que tiene lobulación de los contornos, ha perdido el hilio graso y además tiene degeneración quística y que en elastografía cualitativa muestra que este nódulo es de mayor rigidez que un nódulo habitual. Y además aquí el clásico patrón trilaminar de la elastografía compresiva en lesiones de contenido líquido, que en este caso no es una lesión, sino es un trayecto vascular. El método manual o fisiológico también, aparte de estos dos métodos, tenemos una variante semi-cuantitativa en la que se da una medición arbitraria, es decir, el tejido sano, le vamos a dar un número, que en este caso es el 1, de manera arbitraria, y este 1 lo vamos a comparar con el sitio de interés. Por ejemplo, en la tiroides, pues el nódulo tiroideo. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Cómo estamos midiendo el tejido sano, que se manifiesta como una línea uniforme del número 1, que se compara con el tejido enfermo. Y por ejemplo, en este nódulo, el tejido enfermo es 0.4 veces menos duro que el tejido sano. Y en el caso de la derecha, vemos que tenemos aquí el tejido tiroideo sano, lo queremos comparar con un nódulo de la tiroides, y pues el tejido sano le damos el número 1, que es nuestra referencia, y lo comparamos con el nódulo, que en este caso fue 3.5 veces más rígido que el tejido sano. En tiroides esto ya se vuelve, digamos, un parámetro útil para pensar que el nódulo, independientemente del TRAS que tenga, tiene un riesgo extra de que sea un nódulo maligno. Y pues el otro grupo del que habíamos hablado, la compresiva, y la otra que es la elastografía por ondas de corte, en el que se emplean ondas sónicas compresivas que utiliza el modo B, que es el que usamos todos los días, con velocidades promedio en el tejido que van de 1450 a 1550 metros por segundo. Cuando estas ondas de sonido en modo B, que es el que todos tenemos y usamos todos los días, se producen ondas de corte perpendiculares a la que lleva el sonido del transductor. Y produce estas ondas perpendiculares a una velocidad mucho menor que la que lleva el haz primario del ultrasonido. Y estas velocidades van de 1 a 10 metros por segundo.
y depende la rigidez de la propagación del sonido. Es decir, entre mayor velocidad, o sea, todas las ondas de corte que se acercan a 10 metros por segundo, hablan de un tejido más rígido si se acercan a la velocidad que si se acercan a la velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, a mayor velocidad de propagación de las ondas de corte, mayor rigidez. La elastografía de onda de corte tiene 3 grupos principales. La transitoria, también llamada temporal o unidimensional o 1D shear wave. La de un punto, que es P shear wave, y la bidimensional, que es la 2D shear wave, de las cuales hablaremos en los próximos minutos. La elastografía transitoria o temporal o unidimensional o 1D utiliza un transductor de ultrasonido del modo A. Esta es la primera gran diferencia del resto de las elastografías de la que hemos hablado, porque incluso la elastografía por compresión utiliza el modo B. O sea, estás viendo en una escala de grises el tejido que quieres explorar, pero en la elastografía transitoria, al tener modo A, no podemos tener imagen real de los tejidos. El aparato que utilizamos es a través de una vibración mecánica, es decir, el transductor tiene digamos, un martillo interno que golpea y produce la presión para deformar a los tejidos. Y esta presión es a través de una fuerza mecánica, pero como esta fuerza mecánica ya es conocida, podemos utilizar el módulo de Young y así expresar en unidades de kilopascales la rigidez de los diferentes tejidos. Y pues las imágenes que nos muestran son estas, y pues aquí nos representa la rigidez en kilopascales. En este método no tengo yo ninguna experiencia, es más, ni siquiera he visto uno en vivo, y la verdad es que no, después de tenerlo en las otras modalidades, pues no me interesa siquiera aprender aquí. Y la única ventaja, que ya hablaremos más tarde, sería para el hígado, medir la grasa, el porcentaje de la grasa hepática, que ya hoy día tenemos disponibilidad de este método en otros equipos. La elastografía de un punto ya no utiliza solamente la fuerza mecánica, sino utiliza la fuerza de radiación acústica. Es la presión que produce el haz del sonido normal, deforma los tejidos, produce las ondas de corte y es lo que nosotros vamos a medir. A diferencia de la elastografía 1D o transicional, pues utilizamos el modo B, como ya he dicho antes. Y las ondas de corte se producen en los tejidos, por lo que la ascitis no es un problema, entre comillas. Podemos usar elastografía a través del líquido. Y también, pues se supone que la obesidad no es un problema. Sin embargo, pues como todos ustedes saben, siempre la obesidad es un problema en cualquier técnica, y no solo hasta técnica, sino también en la exploración física de los pacientes que hacen los clínicos. La obesidad suele ser un criterio, digamos, de dificultad y pérdida de información o no obtener la información completa. Y finalmente, el tercer subgrupo de la elastografía de ondas de corte es aquella que utiliza la fuerza de radiación acústica, pero a través de la obtención de múltiples puntos y no de uno solo, como en la de la puntual o de un punto. También, además, hacemos elastografía en tiempo real, a diferencia de la elastografía de un punto, donde tomamos el transductor, aquí vemos el cuadrito, tomamos la imagen y nada más. Y la que tenemos en elastografía, estamos viendo en tiempo real lo que está sucediendo y midiendo, obteniendo las informaciones. Como se ve aquí, y además obtenemos un mapa de color que nos da información ya, digamos, subjetiva de la rigidez. Y esta información subjetiva se puede confirmar con la medición en kilopascales o en metros por segundo de la rigidez. O sea, tenemos una parte cualitativa, pero que nos da también la parte cuantitativa.
Ahora, ¿qué es lo que sucede con las ondas después de haber visto esto? Pues nos vamos a enfocar más que nada a la elastografía de ondas de corte. Y en un tejido homogéneo, la propagación de las ondas de corte tienen varias características. Y una es de esta, aquí tenemos, ¿no? Este es un phantom, en donde tenemos representado que la rigidez de este tejido, entre comillas, es uniforme. Y por lo tanto, el grosor de las ondas de corte son uniformes. Otra cuestión es que son equidistantes entre una y otra, como se ve aquí, y las ondas son lisas y paralelas, como también se ve en el cuadro, ¿no? O sea, son muy homogéneas, y entre más lentas las ondas de corte, la distancia entre ellas es menor. O sea, es decir, entre menos rígido las ondas de corte, la distancia es menor, como se ve aquí, y si hay más rigidez, la velocidad de las ondas de corte son mayores, o sea, se acercan a 10 metros por segundo, y entre ellas están más separadas. Pero ¿qué sucede cuando el tejido no tiene una rigidez homogénea? Entonces, todo aquello que habíamos dicho, que son el grosor uniforme, espacio equidistante, las ondas son lisas y paralelas, pues cambia completamente. Y aquí vemos cómo hay un tejido uniforme y en el centro hay una zona de rigidez diferente. En este caso, esta zona de rigidez diferente, si nos basamos en el mapa de color, ya dije que tendríamos que ver la barra para ver si rojo es duro o blando. Y en este caso, aunque no tengamos el mapa, después de lo que hemos dicho antes, que dijimos que entre más distancia, más cercano al 10 metros por segundo, y pues vemos como en la parte uniforme, las ondas son equidistantes, son uniformes, son muy lineales, y conforme pasan a través del aumento de la rigidez, estas ondas se vuelven más distantes una de otra. Quiere decir que la velocidad aumentó en ese sitio. Ya no son completamente lisas, homogéneas, sino hay zonas donde las ondas se engruesan en relación a otras zonas, y pues eso es lo que sucede en las ondas de corte, cuando estas pasan en diferentes tejidos de o la rigidez. Por lo tanto, la onda, en lugar de ser lineal, se hace curva y se distorsiona y se vuelve irregular. Y pues después de que hemos visto los diferentes tipos de elastografía y que vemos cómo se propagan estas ondas de corte a través de los tejidos, pues veremos que la elastografía tiene algunas limitantes. Y pues la primera de ellas es la resolución espacial, que es de 1.5 milímetros. O sea, realmente todo aquello que sea de menos de 1.5 centímetros no lo puede discriminar la elastografía. Entonces, digamos, lesiones muy pequeñitas son imposibles de discriminar. No se pueden explorar mediciones en dos equipos diferentes. Esa es otra cosa importante, que si haces un estudio de elastografía en un paciente, la próxima vez que vaya a hacerse un estudio de control o lo que sea, se tiene que hacer en el mismo equipo. Y el seguimiento de un paciente debe ser siempre en el mismo equipo y especificarse incluso en el reporte médico en qué equipo lo hiciste. Por si el paciente decide hacer un estudio en otro lado, pues haya información suficiente del equipo previo en el que se hizo. Pero se pierde validez y ya no puedes hacer un seguimiento como tal. Incluso cuando hablas de esto, el mismo paciente te dice que hay variabilidad entre el que le hicieron en X lugar y el que le estás tú haciendo ahora. Y pues una de las cosas que le tienes que explicar al paciente es que el hecho de que haya marcas diferentes, pues hacen que esto cambie. Incluso, por ejemplo, entre dos marcas en tiroides, por ejemplo, en la marca que utilizamos en el Centro Médico Nacional, con más de 35 kilopascales, las posibilidades de que ese nódulo tiroideo sea maligno son muy altas. Sin embargo, en otro equipo que estamos utilizando en el Ángeles del Pedregal, 35 kilopascales no suele ser una rigidez muy alta. Entonces, digamos, tenemos que adaptar nuestras mediciones
a cada uno de los equipos. Cuesta trabajo porque después de todo el proceso que hemos hecho en la tiroides, hay que adaptarlo a las diferentes marcas a las que pues vaya, utilizas. En cuanto a las limitaciones de la señal, pues existen varias, ¿no? Hay que hacer los ajustes correctos del modo B. Y digamos, siempre, como digo, ¿no? El primer paso fundamental de la elastografía es una imagen muy buena en modo B. Si logras tener imagen en modo B buena, las posibilidades de que tu elastografía sea de calidad se incrementan de forma significativa. Una limitante es el líquido, y como veremos en las siguientes pláticas, nos han producido problemas en falsos positivos, por ejemplo, en la tiroides, pero también en Shearwave, por ejemplo, no hay ondas de corte en el líquido. Otra es el artefacto de sombra acústica. Las lesiones muy duras también no producen ondas de corte. La necrosis, pues al tener un componente líquido, puede no haber señal en dichos sitios, y pues cuando las lesiones son muy hipoecoicas también pueden comportarse como líquido. Y la profundidad también, ¿no? Después de 7 centímetros ya es muy difícil hacer buena elastografía. Y pues primero que tenemos son los artefactos del movimiento. Pueden ser ya sean que estos sean involuntarios, por la respiración o el movimiento cardiovascular, o los voluntarios, que es aplicar la mínima presión en la piel con el transductor. Digamos, estos son lo que tienes que hacer para hacer un estudio de buena calidad. Pedirle al paciente que no se mueva, que no respire, por ejemplo. El artefacto de la sombra acústica, pues suena muy lógico porque si tenemos una calcificación que impide el paso del sonido después de pues no hay información atrás. Y si no hay paso de sonido, pues tampoco se producen ondas de corte y por lo tanto no vamos a tener ningún tipo de información en estas lesiones. Y la caja pues no va a codificar ningún tipo de color, y también si pones el ROE para medir, pues no vas a tener mediciones correctas. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es el artefacto de las bandas verticales. Y esta está dada por un entorno muy rígido, por el tamaño de la caja, la velocidad de adquisición de las imágenes y la yuxtaposición de impulsos pues, del sonido. Entonces, cada vez que vean, en resumen, si pones en Shearwave el mapa de 2D y te sale un mapa de color que tiene rayas de diferente rigidez, no hagas ninguna medición porque estás teniendo artefactos que te van a hacer una medición completamente errónea. Entonces, el primer paso que tienes que hacer cuando haces este tipo de mediciones con Shearwave 2D es que valorar, y es una forma de tener la calidad, como es el mapa de color. Si tiene las bandas verticales, no hagas mediciones ahí. Esto es muy importante que lo recordemos, y por definición no hay propagación de las ondas de corte en un medio líquido. Por lo tanto, la codificación del mapa de color es nulo, y si quieres medir kilopascales, pues no vas a obtener información aquí. Digamos, aunque sabemos que no podemos medir nada allí, es importante porque este comportamiento tiene utilidad para conformar la naturaleza líquida de algunos quistes complejos. Por ejemplo, en tiroides es bien importante porque algunos quistes sangran y cuando pasa el tiempo el coágulo se organiza y pareciera que son lesiones muy hipoecoicas con ecos puntiformes, y puedes catalogar un quiste que sangró como un TRAT5. Y cuando haces la punción, pues la sorpresa es que lo que obtienes es esa materia pastosa, y pues te van a decir que hay hemosiderina, macrófagos, etcétera, que te da uno, y pues por lo tanto puedes incluso evitar una punción de un paciente con un pseudo nódulo tiroideo TRAT5, porque lo que estás viendo es un quiste hemorrágico. Puedes, digamos, hacer una medición así, sin mapa de color, y pues confirmas el origen líquido.
Sin embargo, una cosa es medir el líquido con shear wave y otra cosa es medir a través del líquido. Esto es fundamental, porque no puedes hacer ninguna medición en el líquido. Es decir, no hay formación de ondas de corte en el líquido, pero sí puedes hacer una medición a través del líquido. Es decir, aquí vemos cómo hay ascitis, pero ahí no se produjeron ondas de corte, pero no nos interesa porque no estamos bien midiendo ahí. Queremos medir el hígado. Entonces llegan las ondas de sonido al hígado y ahí ya se empiezan a producir ondas de corte y sí puedes medir a través del líquido, pero no puedes hacer mediciones en el líquido. Existe otro fenómeno del agujero negro que se ve más que nada en lesiones de la mama y está condicionado por zonas extremadamente duras, que no es posible detectar la propagación de las ondas de corte por esa rigidez. Por lo tanto, los valores de elasticidad son nulos. El mapa nos pone aquí una zona donde no hay señal y pues la correlación histológica se da principalmente por depósitos de colágeno, que son densos y se da más que nada en lesiones de la mama. Pero, por ejemplo, esto se puede aplicar también en cicatrices, que finalmente es colágeno, en los tejidos blandos o en los músculos, por ejemplo. Entonces, digamos, si ves un músculo y tienes este fenómeno del agujero negro, pues quizás lo que estás viendo es que hay una cicatrización anómala del músculo que se ha roto previamente. Y las lesiones pseudoquísticas, ¿no? Que pues por su alto contenido de líquido se comportan como si fueran líquidas. Y pues aquí vemos un mapa de color donde no hay información, pero a la hora que aplicamos el Doppler color vemos que sí tiene trayectos vasculares. Entonces aquí es donde ya echamos mano de las diferentes modalidades que tenemos en ultrasonido. Y esto es lo interesante porque a veces queremos o creemos que una modalidad no funciona nada más porque no por sí misma haces un diagnóstico como tal, sino que el ultrasonido tienes ahí todas las herramientas, hay que usarlas todas para poder tener información concreta. Y vuelvo al tema del el desgarro del músculo. Vaya, cualquiera que lo vea ya sabe que es un desgarro, pero con la elastografía confirmas y fortaleces tu diagnóstico. Igual aquí, no tienes información en la elastografía, podrías decir que esto es un quiste, pero si haces uso de las otras herramientas del ultrasonido, pues ya no hay duda que lo que estás viendo allí es una lesión vascular. Y por lo tanto es sólida. Otra cosa muy interesante es el efecto anisotrópico que tiene el músculo estriado y los tendones. Y pues no es propiamente un artefacto, sino es una característica del medio, es decir, una característica de la composición de este tejido. Y la anisotropía se utiliza mucho en minería, en los cristales, en donde dependiendo de dónde se les aplica la fuerza, se comporta con una rigidez distinta. Aquí también es importante hacer la diferenciación de la anisotropía que se ve en los tendones, condicionada por la curvatura que tienen estos, es decir, que llega la información a la zona curva, el haz de sonido se refleja hacia otro lado, no llega esa información al transductor y por lo tanto hay una zona hipoecoica, pero por ausencia de señal. Esto es diferente porque la anisotropía en elastografía lo que hace es que el mismo tejido, dependiendo de dónde se aplique la fuerza, se comporta de manera diferente en cuanto a su rigidez. Y aquí tenemos el caso, como en el mapa de color, en el músculo estriado, si lo ponemos en el eje longitudinal, pues tiene un mapa de color que tiende del amarillo al rojo, es decir, de una rigidez alta. Pero si hacemos una medición en el mismo músculo, con la misma contracción, etcétera, etcétera, pero en el eje transversal, vemos cómo este mapa de color cambia drásticamente. Y de ser un mapa de color de alta rigidez, se vuelve de baja rigidez. Y esto es el efecto anisotrópico. Por lo tanto, siempre que veas o que midas el músculo, los tendones, lo tienes que hacer siempre en el eje longitudinal o en el eje corto, pero nunca
hacer mediciones en los dos ejes porque lo único que vas a conseguir es confusión. Incluso, digamos, cuando se hacen los protocolos, siempre tiene que ser, por ejemplo, hicimos un protocolo de sarcopenia para COVID y siempre lo hicimos en el eje corto para evitar, pues, estas confusiones condicionadas por el efecto anisotrópico de los músculos y los tendones. En cuanto a la contracción y relajación del músculo, pues también influye. Si hacemos la medición con el músculo relajado, tiende a ser menos duro que si lo hacemos con el músculo contraído. Y por lo tanto, también hay que considerar esta eventualidad en nuestras exploraciones con la elastografía. También desde el punto de vista técnico, tenemos que tener muy en mente la atenuación de las ondas de la radiación acústica. Entre más profundidad, pues mayor atenuación del sonido, y si se atenúa el sonido, entonces también la producción de ondas de corte va a ser menor. Y pues aquí tenemos un caso que ejemplifica muy bien esto, ¿no? La primera muestra se hizo a menos de 5 centímetros y pues tenemos una caja de color muy homogénea, completamente llena, digámoslo así, la caja de color de información en cuanto a la rigidez de ese tejido. Pero ¿qué pasa si en el mismo paciente ahora lo hacemos a 10 centímetros? Pues entonces tenemos una caja de color incompleta con artefactos y pues aquí por la atenuación del sonido pues ya no tenemos una información fidedigna. Habitualmente los ultrasonidos, pues, o la incidencia pues, en elastografía está dada o enfocada entre 3 y 5 centímetros, por lo tanto es el área donde hay la máxima energía de la fuerza de radiación acústica y pues es en el sitio donde mejor información tenemos. Entonces la profundidad es una limitante. Otra de las limitantes que tenemos pues es el tejido adiposo, que también atenúa el sonido. Y pues lo que ya habíamos mencionado antes, los tejidos muy duros, pues no producen información como el signo del agujero negro en la mama. Y, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la técnica de procedimiento de la muestra de Roy, aquí hay, por ejemplo, la ACR para elastografía de hígado dice que tienes que tener al menos 10 mediciones, que con el método de Shearwave 2D lo puedes hacer con solo 2 cortes, como se ve en esta zona, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tienes un mapa de color, puedes hacer 3 mediciones en el mismo corte. Pero esto no es conveniente porque estas 3 en el mismo corte, como ven aquí están 1, 2, 3, la primera es de 6.5 kilopascales, la segunda de 3.4 y la tercera de 4. O sea, tienes información muy diferente en el mismo zona. Entonces, incluso la ACR recomienda que la muestra sea lo más grande posible para obtener un promedio real de todo aquel volumen que quieres medir. Y, por ejemplo, aquí el promedio de todo es el mismo paciente, con cortes diferentes, vaya, con tomas distintas, y aquí tenemos de 4.4 kilopascales. O sea, tenemos un promedio y esta medición es mucho más correcta que si hacemos muchos pequeños en un solo corte. Entonces, tenemos que el ROI ponerlo lo más grande posible para obtener un promedio o una muestra mucho más grande de un promedio de todo ese volumen de tejido que queremos medir. El tamaño de la medición pues se tiene que adaptar al órgano que queremos medir y en esta imagen de elastografía semi-cuantitativa, en donde pues el ROI lo adaptamos al tamaño del nódulo. En este método incluso tenemos que tratar de que sea de la misma área la medición del tejido sano, que en este caso es la tiroides, y el nódulo rígido, el nódulo que queremos explorar. Y pues aquí vemos cómo se ve toda la línea de la rigidez, muy uniforme, y pues comparado que es 2 veces este nódulo más rígido que el tejido tiroideo sano. Pero ¿qué sucede cuando hacemos las mediciones en diferentes maneras, ¿no?
Y aquí tenemos la medición del tejido sano, que sería la línea amarilla, pero el mismo nódulo puede producir tantas diferencias como estas, ¿no? Desde 6 veces más rígido hasta 2.1 veces menos rígido que nuestra tiroides normal. Entonces, en conclusión, tanto en la elastografía semi-cuantitativa como en la elastografía cuantitativa, el ROI siempre tiene que adaptarse y ser lo más grande posible para obtener la muestra más volumen y por lo tanto un promedio de la rigidez más grande, ¿no? Lo más grande posible. En resumen, las buenas prácticas para hacer la elastografía son procurar la calidad de la imagen en el modo B. Ese es el primer paso que hacemos. Y pues cuando vemos en el día a día, en los estudios o en los talleres, pues vemos que siempre te dicen, es que no me sale, no me sale, y cuando estás viendo, pues en el hígado, porque se mete un poquito de la sombra de la costilla, o estás muy alto y ahí se mete un poco cuando le dices al paciente que no respire, parte de la dispersión del sonido de la pleura que está allí. Entonces, el modo B es el primer paso para hacer una buena elastografía. Aplicar la menor compresión posible en el transductor y también el transductor siempre tenerlo estrictamente perpendicular a la piel y limitar al máximo los movimientos involuntarios y voluntarios. Utilizar los preajustes adecuados según el medio y considerar la anisotropía en el músculo y el tendón, como ya hemos dicho antes. En conclusión, la elastografía, y no me canso de repetir esto, podría ser el tercer pilar del ultrasonido en un futuro. Muchas gracias.